Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Vamos a Buenas tardes, iniciar. profesora. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando algunos criterios, ¿sí?, que hemos desarrollado en cada una de las sesiones, ¿no? Que venimos desarrollando en cada una de las sesiones, ¿sí? Recordemos que es fundamental la participación de cada uno de ustedes. ¡Qué juego! Termino a las 6. No, te digo que me han cambiado ahora, descanso de 6 a 7 y de 7 a 8. Que recién a dormir ya tomaste el café. Sí, tráemelo, Simón. Tráemelo. Salta. Sí, hay que recordar que es importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Es muy importante, sí, que cada uno de ustedes participe, ya que van a poder tener una nota adicional en el curso que estamos desarrollando, ¿ya? Y es muy recomendable que ustedes salgan con un buen promedio. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, iniciamos con la sesión recordando un poco del tema que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, Sumi. Buenas tardes, profesora. La mano. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Hemos hablado sobre las características de la comunicación, que es la comunicación verbal, lingüística, Ya. no lingüística. Hemos hablado también sobre según ¿no? El espacio indirecto. También hemos hablado de los medios o masas, por el tipo de código. Ya. Claro, hemos visto los diferentes tipos de comunicación que se va a ir desarrollando, ¿cierto? Dentro de el acto comunicativo, ¿sí? Si bien es cierto, cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Ponemos de manifiesto ciertos elementos, ¿cierto? ¿Cuántos elementos son? ¿Cuántos elementos de la comunicación tenemos? ¿Mm? Buenas tardes, profesora. Cris, ¿te escucho? Tenemos 5.
Tenemos lo que ¿Serían es solo el 5? emisor, mensaje, receptor, código, canal y contexto. A ver, cuando tenemos un acto comunicativo, ¿cierto? Vamos a desempeñar diversas funciones, nosotros como hablante y ustedes como oyente, ¿no? Primero, cuando yo quiero, por ejemplo, enviar el mensaje a una persona, ¿cómo se le denomina? Emisor, profesora. Emisor. ¿Y la persona a quien responde? Receptor. El receptor. Pero el emisor solamente envía el mensaje. ¿Qué hace aparte de enviar el mensaje el emisor? Antes de enviar el mensaje, ¿qué realiza? Miss, Ah, el- ah, crea el mensaje, Miss. Crea el Crea el mensaje. mensaje, ¿ya? Después que le Y este codifica, lo proceso de envío. creación, ¿cómo se le denomina? Eh, crea y envía el mensaje, o sea, codifica y intercambia el mensaje Muy de emisora. bien, excelente. El emisor crea, ¿qué es la codificación? ¿No? la Codifica codificación. el mensaje, ¿cierto? Codifica el mensaje y una vez que recién codifique, recién envía el mensaje. ¿Ya? Muy bien. Y luego vamos a tener a quien lo recepciona. Ahora el receptor solamente recepciona. Él recibe el mensaje y decodifica, Muy bien. intercambia, Recibe el interpreta mensaje el mensaje. y decodifica. ¿Ya? ¿Y qué es la decodificación? ¿Qué es la decodificación? ¿Qué es la decodificación? ¿Qué es la decodificación, chicos? Es la información que es enviada por el emisor hacia el receptor. Al momento de enviar el mensaje, Ese no es el debemos, mensaje. no debemos confundirlo con el referente. Ese es el mensaje. Ujú. Cuando nosotros hablamos del receptor, ¿cierto? El receptor se enfoca en recibir la información, pero no solamente recibe, sino también lo decodifica. Y la decodificación va a ser la interpretación del mensaje. Cuando tú, por ejemplo, recibes la información, no te quedas simplemente con recibir, ¿cierto? ¿Qué haces? Lo Lo interpretas. interpretas. Y a ese proceso de interpretación se le va a denominar como decodificación. Decodificación. El proceso de decodificación es la interpretación del mensaje. Interpretación del mensaje. Exacto. Esa es la decodificación. Ya. ¿Ya? Ahora, lo que me mencionaban hace un momento referente a la información, esa es la definición del mensaje. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del mensaje, vamos a decir que el mensaje es la información manifestada por el emisor hacia el Receptor. ¿ya? Es el receptor y ese es el mensaje, lo cual es cierto, no debemos de confundirlo
con el referente, porque el referente se va a enfocar simplemente en dar a conocer la interpretación de la información. Miss, o sea que el receptor es aquel que recibe la información, ¿verdad? Exacto, recibe el mensaje. Ajá. Bien, Miss. Ujú. A ello se refiere. Ujú. ¿Ya? Luego tenemos al contexto, que es el lugar, el espacio donde se desarrolla el mensaje, para luego tener, ¿sí? ¿A quién? El contexto. Ujú. Tenemos, a ver, ¿cuál es el elemento importante que forma parte del acto comunicativo y que tienen que compartir tanto el emisor como el receptor? Es el acto de comunicación. No. ¿Mm? ¿Qué es lo que debe de compartir el emisor y el receptor para que se desarrolle el acto comunicativo? El mensaje, Miss. ¿El mensaje? Ambos, ¿qué tienen que compartir? Mis presente, el código. El código, exacto. El emisor y el receptor deben de compartir el mismo código. Por eso es que a partir de estos elementos de la El mismo comunicación idioma, ¿no, Miss? van a El mismo ser idioma. los diferentes tipos de comunicación. Cuando nosotros nos comunicamos, vamos a poner en práctica diferentes tipos de comunicación. Y una clasificación bastante conocida es en base al código, ¿ya? La comunicación en base al código, que se va a clasificar en dos tipos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se le denomina al tipo de comunicación cuando yo hago uso, ¿no? Del idioma? Cuando yo hago uso del idioma, ¿cómo se le denomina al tipo de comunicación que forma parte de ello? Código. Código, profesora. ¿Código? Lingüístico. Ahí, por ahí va, se le denomina comunicación Lingüística. lingüística, ¿ya? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Y hacemos uso del idioma, vamos a tener a la famosa comunicación lingüística, ¿ya? La comunicación lingüística se va a enfocar en el acto comunicativo cuando yo hago uso de mi idioma, ¿no? A través del idioma, ya sea de forma oral o de forma escrita, ¿ya? Ahora, y cuando no hago uso del idioma, ¿cómo se le denomina? Información no lingüística, profesora. ¿Información será? A ver, corrijamos eso. No Comunicación no verbal, lingüística. profe, no verbal, Comunicación no verbal. no verbal, Comunicación no lingüística. no lingüística, ya no hay que confundir, ¿sí? Ahí tenemos comunicación no lingüística o no verbal. Cuando nos referimos o cuando no hacemos uso de nuestro Nuestro idioma. idioma. Ya nos comunicamos ahí a través de gestos, de colores, de sonidos, ¿no? Ahí tenemos comunicación no lingüística. Ahora, ¿cuántos tipos de comunicación existe cuando nos comunicamos en un mismo espacio, en un mismo ambiente? Mm, Según el espacio, directa o indirecta, unidireccional. A ver. Comunicación directa es cuando el acto comunicativo se desarrolla en un mismo Lugar. espacio.
¿ya? Cuando mi persona y ustedes nos encontraríamos en un mismo lugar, en un mismo ambiente. Y comunicación indirecta va a ser cuando compartimos diferentes espacios, diferentes ambientes, ¿ya? A ello nos referimos. Ahora, ¿cómo se le denomina la comunicación con nosotros mismos? Cuando nosotros nos comunicamos con nosotros mismos, ¿cómo se le denomina? Intrapersonal. Unipersonal, no, intrapersonal. 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 Y cuando nosotros nos comunicamos con varias personas, Cuando habla interpersonal, profesora. interpersonal, ¿ya? Y cuando la información es enviada por una institución, una empresa mucho más grande y llega a grandes, o mejor dicho, a más cantidad de personas, ¿cómo se le denomina? Masiva, Miss. De medios o masas, ¿ya? De medios o masas. Muy bien. Intrapersonal. Es importante determinar e identificar los diferentes tipos de comunicación. ¿Por qué? Porque están en base al acto comunicativo y a los diferentes elementos de la comunicación. ¿Ya? En eso se basa. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien, entonces veo que sí me han prestado atención y han estado atentos, por lo menos la mayoría sí ha podido participar y recordar el tema que hemos desarrollado. Ahora, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que se enfoca a uno de los primeros temas que nosotros empleamos o practicamos desde el jardín. ¿Ya? ¿Cuál es ese? Es la famosa sílaba. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a hablar o nuestros padres quieren que nosotros aprendamos a escribir, ¿cierto? Empezamos a escribir primero palabras individuales, ¿no? Letra por letra, ¿cierto? Para luego, ¿cierto? Hablar, por ejemplo, empezar a unir una letra con otra o vocales con consonantes, en el cual cuando yo voy a unir vocales con consonantes, ¿qué se va a formar? ¿Qué voy a formar al unir? La sílaba, profe. Se van a formar sílabas, ¿ya? Se van a formar sílabas. Y estas sílabas, ¿qué nos van a emitir? ¿O qué nos van a dar a conocer? ¿Mm? ¿Qué nos van a dar a conocer? Un sonido. De las palabras, Miss. ¿Ya? Nos van a dar a conocer un sonido. Cuando yo, por ejemplo, tengo la M con la A, ¿qué sonido emito? Ma. Formo el sonido A, ¿cierto? Y si tengo S con la O, formo so. La ¿Cierto? palabra son. Exacto, formo so. Entonces, ahí ya estoy formando sílabas. Entonces, las sílabas van a ser un conjunto de sonidos lingüísticos que van a dar a conocer, ¿cierto? En un solo impulso respiratorio, ¿ya? Entonces, la sílaba es aquel sonido o grupo de sonidos que se produce en un solo impulso respiratorio de voz. Pero, recuerden que cuando yo formo una sílaba, estas sílabas deben de tener sentido y coherencia, ¿ya? Que al yo, recuerden que es un sonido pausado en un solo respiratorio de voz, pero que cuando yo lo voy a pronunciar de una palabra, lo voy a emitir, ¿cierto? Y pausadamente debe de formar el mismo sonido de la palabra compuesta,
¿ya? Por ende, una sílaba no puede aparecer sin una vocal, ¿ya? O mejor dicho, una consonante no puede aparecer sin una vocal, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra biblioteca, ¿cierto? De forma rápida yo digo biblioteca, pero de forma continua, de forma separada, yo diré biblioteca. Entonces, una vez que yo emite ese sonido, si se dan cuenta, es de forma pausada, pero tiene coherencia y tiene lógica. A diferencia que si yo dijera, por ejemplo, y es donde nosotros nos podemos percatar si una sílaba está mal silabiada o si una palabra está mal silabiada, ¿sí? Diré, por ejemplo, yo podría decir B-L-I-O-teca. No. No puedo emitir ese sonido, porque no tiene sonido coherente, ¿ya? A ello me refiero, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss, está claro. ¿Sí? Sí, Muy profesora. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, ahora, una sílaba se va a clasificar en diferentes tipos. Vamos a tener sílabas, ¿sí? Vamos a formar la sílaba por la formación, por su cantidad y por su tonalidad, ¿ya? Por su cantidad, vamos a ver según cuántas sílabas tiene una palabra. Por ejemplo, yo tengo la sílaba pan. La sílaba pan, ¿cuántas sílabas tendrá? ¿Pan? Una sílaba. Una sola. P-A-N. ¿Tiene una sola? Sílaba. Sílaba. Y cuando mi palabra va a tener una sola sílaba, se le va a denominar Sílaba. Monosílaba. ¿ya? Monosílaba. Se le va a decir que es Una monosílaba. monosílaba. En cambio, por ejemplo, tengo la palabra panes. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Dos, profesor. Dos, profe, ¿Tiene? disculpa. Dos. Tiene dos Dos sílabas. sílabas, ¿ya? profesor. Tiene dos sílabas. Y cuando la palabra tiene dos sílabas, ¿cómo se le va a denominar? Bisílaba. Se le va a Bisílaba, denominar profe. bisílaba. Exacto, bisílaba. ¿Ya? Palabras que tengan de dos sílabas, bisílaba. Y si Bisílaba. tienen tres, como por ejemplo la palabra pantalón. Pantalón. Trisílabas. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres sílabas. Tres sílabas. Tiene tres sílabas. Tres Y sílabas. cuando tiene tres sílabas, se le va a denominar Trisílaba. Trisílabas. trisílaba. ¿Ya? Se le va a denominar Sílabas. trisílaba. ¿Ya? Pero yo tengo, por ejemplo, la palabra pantalones. ¿Cuántas sílabas tiene? Tetrasílaba. Cuatro. Tiene Cuatro cuatro sílabas. sílabas. ¿Y se le va a denominar? Tetrasílaba. Tetrasílaba. ¿Ya? Se le va a denominar Tetrasílaba. tetrasílaba. ¿Ya? Y cuando nosotros muchas veces, por ejemplo, ¿no? En los ejercicios nos van a indicar que de forma general, muchas veces nosotros no nos vamos a recordar el nombre de cada una de las sílabas según su cantidad, ¿no? Entonces, de manera general, a las palabras que tengan de dos sílabas a más, se le va a denominar se les va a denominar polisílabas, ¿ya? Porque poli viene de varios, ¿ya? Entonces, varias sílabas. Pero ¿cuándo? Cuando se especifica y se dice dentro del ejercicio de forma general, ¿ya? De forma general, sin especificar. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Queda claro? Sí, Sí, profesor. profesora. ¿Ya? A ello me refiero.
¿Sí? Muy bien, entonces esa es la clasificación de las sílabas según su cantidad, ¿ya? Según la cantidad de sílabas que tiene una palabra. Ahora, según la tonalidad, vamos a tener también diferentes tipos, ¿ya? Si ustedes se han percatado, nosotros cuando pronunciamos un término siempre, o una palabra, siempre vamos a pronunciar, ¿cierto? Alguna sílaba con mayor énfasis, con mayor sonido, ¿ya? Por ejemplo, yo digo la palabra camarote. La palabra camarote, ¿tendrá algún término que se pronuncie con mayor énfasis o no? Camarote. No, no. No, profesora. ¿Ninguno suena con mayor fuerza? Tiene menor fuerza de voz, profe. ¿No tiene ninguna sílaba con mayor fuerza? Camarote, la última. En la T. Camarote, digo yo. No, Camarote. en la K. No, Camarote. camarón. No lleva, profesora. ¿Qué digo En la yo? parte. Yo digo camarote, No. digo. No, profesora, Camarote, camarote. profe. Camarote. ¿Quién tendría la mayor fuerza de voz? La La R, penúltima, no, la profesora. R. No, En la La R R, con la no, O. camarón. en la ro, En la, profe. En la RO, profesor. R con la O. en la ro, exacto. En la ro. RO. Entonces yo digo Ro. camarote, ¿cierto? Sí. Entonces, si Camarote. vemos que ahí hay diferentes tonalidades. Cuando yo pronuncio un término, vamos a tener diferentes sonidos, donde va a dar aquel que tenga la mayor fuerza de voz o la mayor sílaba, se le va a denominar como sílaba tónica. Ya a las sílabas que tienen la mayor fuerza de voz al momento de pronunciarlas, se les va a denominar como sílaba tónica. ¿Ya? Y todas las palabras van a tener su sílaba tónica o conocido también como el acento prosódico. Todas las palabras poseen ello, toditas, sin ninguna excepción. No hay que confundir con la tilde. La tilde sí, no todas las palabras las van a poseer. ¿Ya? Tilde no todas las palabras tienen, pero sílaba tónica sí tienen todas las palabras. ¿Ya? ¿Queda claro? Estaba Sí, escuchando Sí, por profesora. ahí mis. que me decían que no, que camarote no tenía sílaba tónica. Pero sí, sí tiene. Ya, lo que sí no tiene es sílaba tónica. ¿Ya? A ello nos referimos. Y todas las palabras, claro está que va a tener sílaba tónica, pero solamente una sílaba tónica, más no todas, ¿ya? Entonces, solamente una sílaba tónica va a tener una palabra, pero el resto van a ser conocidas como sílabas átonas. Entonces, toda palabra tiene solamente una sílaba tónica. El resto, o lo que resta, lo que sobra, se les va a denominar como sílaba átona. ¿Ya? Sílaba átona. Entonces, si una palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántas sílabas átonas tendrá? Una sílaba, profe. ¿Una sola? Átonas, ¿ah? Átonas. 3, mis. 3, claro, solamente 3, porque una de ellas va a ser la sílaba Tónica. 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 Exacto. Tónica. ¿Sí? A ello me refiero. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, toda palabra tiene una sola sílaba tónica y tiene más de una sílaba átona. ¿Ya? A ello nos referimos. ¿Sí? Entonces, esa es la clasificación de la sílaba según su tonalidad. Hay 2 tipos de clasificación, según su cantidad y según su tonalidad. Según su cantidad, tenemos más de uno, ¿no? Tenemos cuando una sola sílaba, cuando una palabra tiene una sola sílaba, cuando tiene 2, cuando tiene 3, 4 o 5. Y según su tonalidad tenemos 2, sílaba tónica y sílaba
¿Y sílaba? Sílaba Átona. Átona. ¿Ya? Átona. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, mis. Muy bien. ¿Sí? Entonces, pero para poder comprender mejor la estructura, vamos a analizar la estructura de una sílaba. Toda sílaba va a poseer una estructura. Tiene cabeza, cima y coda. Toda sílaba tiene cabeza, cima y coda. Hola, buenas tardes. ¿Sí, Liliana? Soy nueva, disculpe. ¿Lo que está tomando la clase lo resuelvo en el cuaderno o aquí dan módulo? A ver, la clase es complementaria a la teoría que se les brinda en el módulo. Ustedes pueden anotar aportes nuevos que se está desarrollando dentro de la clase, su módulo, para que puedan desarrollar en su examen. Ah, porque lo que pasa es que a mí no me han dado módulo. ¿No te han enviado todavía tu módulo? No. Escríbeme por interno, por favor, a mi número personal, indicándome tus apellidos y nombres completos para poder verificar quién es tu asesor y se pueda comunicar contigo y te puede enviar, por favor. Ah, ya está bien. Pero, ya, le escribo al interno. Ujú. ¿Y cómo hago para ver cuál es su WhatsApp? Acá lo voy a dejar acá en el chat, ¿ya? Para que me puedan escribir. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Sí, lo estoy dejando ahí. Muy bien. Entonces, como les decía, toda sílaba tiene una estructura. Tiene cabeza, tiene cima y tiene coda. ¿Ya? Coda. La cabeza va a ser uno de los elementos principales de la estructura, ya que aparece al inicio de cada sílaba. ¿Ya? La cabeza es la consonante o grupo consonántico. ¿Por qué se le dice grupo? Porque puede aparecer también en conjunto, ¿no? Dos consonantes al inicio, pero la clasificación es que debe de aparecer al inicio de la sílaba. ¿Sí? Entonces, la cabeza es la palabra o la letra que aparece al inicio, pero que siempre debe de ser una consonante, ¿ya? Siempre va a ser una consonante, ¿sí? Entonces, cabeza es aquella consonante que aparece al inicio de ¿de quién? De la sílaba. De la De sílaba. la sílaba, ¿ya? Por ejemplo, voy a tener dos tipos de cabeza, simple y compuesta. ¿Por qué decimos simple y compuesta? Simple cuando solamente aparece una sola, sí, una sola consonante, y compuesta cuando aparecen dos consonantes, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra coro. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Tiene dos Dos, sílabas. Miss. Tengo la primera sílaba, que es co, la sílaba co. Analizo, la C, ¿qué tipo de letra es? Simple. No, ¿qué tipo de letra Sí, es? ¿Es una Miss. consonante, es una vocal? Es una Consonante. consonante. Es una consonante, exacto, es una consonante, ¿sí? Ahora, si es una consonante, entonces la C, ¿qué función cumplirá? ¿Qué va a hacer? Va a hacer la K, Beta. Cabeza. Cabeza. va a Cabeza. ser la cabeza, ¿ya? Ahora, y la O no sería cabeza, ¿por qué? Porque es una vocal, ¿ya? Entonces, como siguiente elemento de la estructura, vamos a tener a la cima. La cima ya es de naturaleza vocálica. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser una vocal, siempre, ¿ya? Siempre lo va a desempeñar una vocal. Entonces, la O de la sílaba co, ¿qué será? ¿Cabeza o cima? Cima. Sí, mami.
Miss, Va a ser cima. ¿Ya? Entonces cima. C es cabeza y O es cima. Sí, ma. ¿Ya? Cima. Ahora, y coda va a ser una consonante también, la coda. Ustedes dirán, pero Miss, me acaba de decir que cabeza es consonantes, la cima es vocal, ¿cómo que coda también va a ser consonante? Sí, pero va a ser diferente a la cabeza, ¿por qué? Por su ubicación. Vamos a tener cabeza, que es al inicio, y coda, que es al final de la consonante, ¿ya? Cabeza al inicio de la sílaba y coda al final de la sílaba. Por ejemplo, yo tengo la palabra carta. ¿Cuántas sílabas tiene carta? 2. Tiene Dos, dos. Miss. Carta. La primera sílaba, analizamos. La C, ¿qué será? Cabeza. Cabeza, profe. Cabeza. Cabeza. La A, ¿qué será? Cima. 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 Y la R, Coda. Coda. la R es Coda. coda. ¿Ya? La R es coda. ¿Bien? Al igual que la cabeza va a aparecer coda simple y coda Pues. compuesta. ¿Ya? Coda simple y coda compuesta. ¿Cuándo yo voy a decir que tengo coda simple? Cuando aparece solamente una consonante al final. Y coda compuesta cuando aparece dos consonantes. Ahora, dentro de la estructura de la sílaba tenemos cabeza, cima y coda. Pero cabeza y coda son elementos, se podría decir, vamos a decir que son opcionales. ¿Qué quiere decir ello? Que no siempre van a aparecer, pero la cima sí es un elemento importante, ¿ya? Es un elemento importante. ¿Por qué? Porque siempre debe de aparecer, ¿ya? Siempre debe de aparecer, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo cabeza, por ejemplo, no necesariamente puede haber coda, pero lo que sí va a aparecer siempre es la cima, porque no puede haber sílabas sin cima. Yo no puedo decir, por ejemplo, que la C solita forma una sílaba, ¿cierto o no? Sí, profesora. ¿Ya? A ello me refiero. ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta ahí? No, profesora. No, Miss. ¿Ninguna? No. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a desarrollar esta actividad. Para ello les voy a dar unos minutos para que ustedes lo intenten, al igual que los ejemplos, ¿no? Yo tengo la palabra blancos, lo he separado en sílabas y he identificado la estructura que tiene. Sí, igualito ustedes lo van a hacer. Ya les dejo ejemplos, a ver, y para ello van levantando su manito aquellos que han culminado. Ya son con este grupo de palabras. A ver, a trabajar. Miss, Miss, disculpe, a mí no sale nada en la pantalla. Hablando acá. Disculpa, Luis, no te logro escuchar bien. Quiero decir que en mi pantalla no ¿No ves mi pantalla? por eso no veo nada de ver. Podrías salir y volver a ingresar, ya que todos están observando, debe ser tu red. Yo tampoco veo, profesora. A ver, salgan y vuelvan a ingresar para que se pueda actualizar.
Miss, disculpe, dijo que hay que desarrollar la palabra anterior. No, la que les estoy compartiendo. En este momento, donde dice agregar, convertir. Claro, esas palabras tienen que identificarme su estructura. ¿Cuál es su estructura? ¿Qué tiene? Cabeza, ¿dónde está la cima? ¿Cuál es el coda? Eso tiene que identificar. Miss, ¿eso se desarrolla en el cuaderno? Sí, o lo pueden desarrollar en su celular. La idea es que practiquen, ¿no? La idea es que ustedes practiquen para yo poder verificar cuánto me han aprendido, ya que de acuerdo a su participación yo voy a registrar una nota. ¿No? Y los que van a participar van a ser estudiantes que han estado atentos a la clase. Disculpe, ¿qué tengo que hacer? Tienen que analizar la estructura Pero, de la sílaba. profesora, ¿podría hacer la primera palabra? ¿Cuál? Claro, yo voy a llamar de acuerdo al orden en el cual levantan su manito. A cómo levantan su mano, yo voy a llamarlos. Así que la idea es que levanten su mano primero para que yo les pueda llamar. De acuerdo a ello, van a ir participando con las palabras. La idea es que practiquen. Miss, ya me acabo de reincorporar y me podría decir qué es lo que se tiene que hacer. Tienen que analizar la estructura de la sílaba, chicos, que acabamos de ver. De cabeza, cima o coda. Profesora, la primera palabra tiene cima. Chicos, levanten su mano, por favor, y yo les voy a llamar. La idea es que todos lo practiquen. Si ustedes van a empezar a dar la respuesta, ya sus compañeros no van a participar. Entonces, la idea es que participen todos. Está bien, profesora.
Miss, no sé si me podría explicar de nuevo qué es eso de cabeza, cine y cola, porque en ese momento yo no estaba, como tal, con buen internet y no podía escuchar bien la clase. Entiendo. A ver, hemos hablado y hemos dicho que tenemos tres elementos dentro de la estructura. Ya, esos tres elementos se le denomina cabeza, cima y coda. Ya, la cabeza es la consonante que aparece al inicio de cada sílaba. Ya, de cada sílaba. Por eso les decía que si yo tengo, por ejemplo, coro, las sílabas co tiene dos letras, C y la U. ¿Cierto? La C va a cumplir la función de ser cabeza. ¿Por qué? Porque es una consonante. ¿Ya? Y la O va a cumplir la función de ser cima. ¿Por qué? Porque es una vocal. ¿Ya? Ahora, coda también va a ser una consonante, pero va a ser una consonante que aparece después de la cima, al final, mejor dicho. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss, muchas gracias. A ver, apagamos los micros, por favor. ¿Quién está con el audio encendido? Muy bien, a ver, solamente me han levantado tres la mano. A ver, empezamos con Suni Kanya Alosilla. Ah, profesora, agregar es cima, profe, porque A ver, antes de empezar, dime, ¿cuántas sílabas tiene el término agregar? tiene tres, profe. A ver, sílabéame. Agregar. Ya, gar. Sí, Muy bien. La A es una sílaba, ¿cierto? sí. Y al ser una sílaba, ¿qué función cumple? ¿Qué es? ¿Cabeza, cima o coda? Cima, profe, Es cima nada porque más. está, Muy bien. claro, Siguiente, la gre. Tengo la G y la R. ¿Qué serán? es la coda, profe. ¿Coda? No, a ver, No se desesperen. ¿Qué será? mm, ah,
La G y la R, ¿qué son? ¿Es vocal o consonante? Consonante. Son consonantes. Y si está al inicio, ¿Qué es? ¿qué sería? Profesora, ¿Es cabeza, profesora? Sería ¿Cabeza? cabeza compuesta. ¿Cierto o no? ¿Ya? Ahora, la E, ¿qué será? La E. Sí, mami. ¿Cómo puedo ver de nuevo? No se puede. ¿Qué será? Sí, mami. La Miss, la E es coda. muy bien. La E es una vocal, por ende es Coda. cima. 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 Es cima, chicos. ¿Ya? Es cima. Muy bien. Siguiente, Gar. La G, ¿qué será? La G. Coda, Miss. ¿Es coda? Coda, Miss. Cabeza. Es La cabeza, G profe. es cabeza. La G es cabeza. ¿Ya? Porque está al inicio. La A, ¿qué será? La A. Sí, mami. Cima, profe. La A es cima. ¿Por qué? Porque es una vocal, Es ¿cierto? vocal. Ajá. Es vocal. ¿Ya? Es vocal. Ahora, la R. Coda, Miss. hola, profesora. Coda, Miss. Oda. Muy bien. Siguiente palabra. Tenemos convertir. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Convertir. Tres, Miss. Tiene Tres sílabas. Convertir. 3. ¿Cierto? Convertir. Convertir. Primera sílaba, con. ¿Qué será? Cabeza, profesora. Hacer cabeza. Cabeza, es cabeza. Muy bien. La O. La O es Cima. cima. Cima, Miss. Sería Es vocal. cima. Es cima. Cima. Es cima. Cima. Y La la N. N, coda. 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 Muy bien. La V. Siguiente sílaba. Cabeza, Miss. Cabeza. Cabeza. ¿Y la E? Cima. 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 ¿Y la R? Coda. Coda. La R. Coda. Muy bien. Coda. La T. Cabeza. 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 La I. Cima. 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 Es La I, vocal. cima. ¿Y la R? Coda. 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 Muy bien. ¿Ya? Luego tengo el término forma. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Dos, Miss. Tengo dos. Forma. sílabas. La F, ¿qué será? Cabeza. Cabeza. La O. Cima. La R.
Coda. Coda. Coda, muy bien. Coda. La M, siguiente sílaba. Cabeza. 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 Y la Cabeza. Cima. 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 Porque es vocal. cima, muy bien. Siguiente palabra, ¿cuántas sílabas tiene? Seleccionar. Cinco, ¿Tiene? profe. Cinco. ¿Tiene 5? A ver, C, Le. le, Cuatro, Miss. O, Nar. Cuatro, Miss. No, Cuatro sílabas. cuatro, Miss. tiene 4. Computadora. Cuatro sílabas. Primera, la Cuatro, S. profesora. La S. Primera, la S. Cabeza. Cabeza, Miss. La E, Es vocal. Cima. 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 cima, la C, Cabeza. No. L. Codo. La L, Miss, la L. La L, Miss. La L la es E, cabeza. cima, Cabeza. la C, Coda. Codo. coda, muy bien. No, codo. La C en la siguiente sílaba, Cabeza. Cabeza. cabeza, La O es I, cima. La I es cima. Cima. y la O, Cima, Sí, profe. La O es cima. Cima. a ver, la O Cima. también es Cima. cima, porque Cima. sigue siendo una voz. No, vocal. Es vocal. Vocal, ya no se olviden eso. ¿Sí? Muy bien. Y la N, la siguiente sílaba, la N. Cabeza. Cabeza. Cabeza, la A, Es vocal. Cima. Cima. cima, muy bien. Y la R, Coda. Codo, Miss. Coda. O. Coda. Ujú. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta referente Ya al estoy tema? entendiendo, Miss. Ya estoy entendiendo. Gracias. Ya ¿Se bien. entendió Todo mejor? bien, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss, Muy entendimos bien. mejor. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Miss. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, profe.